Bueno, vamos a trabajar distribución de frecuencias acumuladas, que es algo que ya estuvimos viendo en la clase anterior, pero ahora lo que habíamos visto en la clase anterior fue poder realizar las tablas con los datos correspondientes a los que son las frecuencias con datos agrupados sería. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es cómo representar gráficamente esos datos que nos pueden proporcionar a través de intervalos, como lo vemos aquí. Entonces, para eso, lo que yo quería era mostrarles a través de un ejemplo cómo vamos a realizar esos diferentes gráficos partiendo de tablas de frecuencias con datos agrupados. Entonces, esta tabla nos muestra los cocientes intelectuales de los alumnos ingresantes a una escuela determinada. ¿Sí? Entonces, el coeficiente intelectual puede variar desde 76 a 85, desde 86 a 95, de 96 a 105, así sucesivamente, hasta el último intervalo, que es de 136 a 145. Bien, estos otros datos que vemos acá, esos datos van a ser las frecuencias absolutas de cada uno de esos intervalos, siendo el 178 el valor n. Bueno, vamos a ver cómo se pueden representar gráficamente estos. Es tomar los puntos medios de cada uno de esos rectángulos, marcar un punto, acá en el polígono de frecuencias, esta parte sigue, así que acá vamos a tener otro punto. Bueno, entonces veamos. Estas líneas punteadas que aparecen aquí van a ser todos los puntos medios de cada uno de estos intervalos. Vamos a ver que, por ejemplo, del 76 al 85 dijimos que había una diferencia de 9. Si nosotros a 76 le sumamos la mitad, vamos a tener 80,5. Entonces en 80,5 sería nuestro primer punto. Pero a su vez también tenemos que marcar el primer punto que se encuentra fuera del primer intervalo. Entonces aquí nosotros vamos a tener que restarle a 76 4,5 para obtener el punto medio de la base de nuestro polígono de frecuencia. Entonces, así hacemos con los siguientes intervalos, marcamos todos los puntos y por último nos quedaría unir a través de líneas rectas, cada uno de esos puntos para así formar este polígono. Recuerden que polígono es la figura que tiene varios lados, en este caso es esta la figura que quedó formada. En este otro caso, yo lo que le quiero mostrar es que tanto el histograma como el polígono de frecuencia pueden ser graficados en un mismo sistema de ejes coordenados, es decir, en una misma gráfica. Podemos realizar primero el polígono de frecuencia y en base a ello vamos a ir marcando los puntos medios y vamos de esta manera a obtener la gráfica del polígono de frecuencia, es decir, armamos el histograma primero y en base a ellos armamos luego el polígono de frecuencia. ¿Sí? Acá yo les quería mostrar nuevamente, siempre acompaño la tabla de frecuencia para que ustedes tengan en cuenta siempre los valores que se van a marcar para poder graficar. Para poder realizar el gráfico de las ojivas, que van a ser ojiva menor que o mayor que, vamos a tener en cuenta los intervalos de clase, que fíjense que acá están dados, yo les coloqué al lado de la ojiva para ir visualizando de qué manera vamos a ir ubicando cada uno de los valores con respecto a los intervalos y a las frecuencias de los datos que habíamos
tenido en los pasos anteriores, que era el trabajo del cociente intelectual de un cierto grupo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para realizar este gráfico, esta representación de datos? Bueno, tenemos aquí, vamos a poder observar que tenemos los intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, de los cuales vamos a poder encontrar que las frecuencias absolutas de cada uno de estos intervalos se encuentran dados por estos valores. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es poder representar a través de un gráfico los valores menores que. ¿Menores que quiénes van a ser? Vamos a ir tomando siempre los límites inferiores de estos intervalos y como estamos trabajando con valores enteros, lo que vamos a hacer es restarle a cada límite inferior el valor 0,5. Si acá nosotros hubiésemos tenido valores decimales, vamos a suponer que el límite inferior era este que figura acá, 75,5, entonces vamos a tener que ver cuántos decimales acompañan a este valor y en base a eso vamos a tener que ir restándole, si fuese un decimal, vamos a tener que restarle 0,05. Si fuesen dos decimales, va a ser 0,005. Si fuesen tres decimales, va a ser 0,0005. Eso ya va a ir dependiendo del cuál sea nuestro límite inferior. En el caso de este valor, que es 76, si nosotros le restamos 0,5, el valor queda expresado de esta manera, 75,5. Lo mismo vamos a hacer con este límite inferior, que es 86, le restamos 0,5 y obtenemos 85,5. Entonces, en el caso de menor que, vamos a tener entonces cada uno de estos valores. Todos esos valores son los que vamos a representar en el eje horizontal de nuestro sistema de ejes cartesianos, que es en el sistema en el que veníamos ya presentando estas representaciones, valga la redundancia, de cierta cantidad de datos. Entonces, en el eje horizontal vamos a ubicar cada uno de esos valores y en el eje vertical vamos a encontrar la frecuencia absoluta de todos estos intervalos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener en el primer en el primer dato que habla de que va a ser menor que 75,5, es decir, en este punto, vamos a ver que en ese valor 75,5 no existe ninguna frecuencia. O sea, no tiene frecuencia. Entonces va a ser igual a 0. Bien, ahora en el siguiente, que es de 85,5, menor que, es decir, que se va a encontrar en este intervalo, va a tener los valores que tiene como frecuencia absoluta el primer intervalo. Entonces sería este. Bien, y ahí procedo a ir sumando para los siguientes valores cada uno, es decir, a 13 le voy a sumar 25. Si yo le sumo 25, obtengo 38. Luego, a 38 le sumo 44, voy a tener 82. A 82 le voy a sumar 40, voy a obtener 122. A 122 le sumo 29, obtengo 151. A 151 le sumo 16, voy a obtener 167. Por último, a 167 le voy a sumar 11 y voy a obtener 178 como resultado, que es el n, es decir, la cantidad de datos que yo obtuve de los cocientes intelectuales. Bien, ya obtuve esta nueva tabla, que es la que me va a proporcionar los datos para poder graficar esa ojiva, menor que. Bueno, entonces cada uno de esos valores, es decir, 75,5, va a tener un valor en Y. Es decir, es como que estos valores van a estar representados en X y estos van a estar representados en Y. Eje X, eje Y. Entonces, 75,5 dijimos que no tenía frecuencia, entonces se va a encontrar el punto sobre el eje de las X.
Para 85,5 dijimos que la frecuencia absoluta es 13. Entonces yo me voy a posicionar en el valor 13, que aproximadamente va a ser aquí. Entonces voy a obtener ese valor para 85,5. Fíjense que es como si fuera que cada intervalo, fíjense, vieron que acá hay un puntito y acá hay otro puntito. Este intervalo sería de 76 a 85. Y aquí vamos a ubicar ese valor para la ojiva, que es de 85,5. En el siguiente valor para esa ojiva obtenemos el punto que dijimos que para 95,5, bueno, para 85,5 era 13, para 95,5 es 38, entonces desde ahí me voy a trasladar hasta 38. Para 105,5 voy a obtener el valor 122, entonces de aquí me tengo que trasladar hasta 122. Recuerden que de todas maneras aquí en el eje Y para la frecuencia absoluta se está trabajando con valores proporcionales, es decir, a escala. De esta manera se marcan todos los puntos, que son los que van a ir indicados por estos datos y por la frecuencia absoluta. Una vez marcado todos los puntos, voy a tener que unir cada uno de esos puntos por líneas rectas. Bueno, cuando los uno a todos, voy a obtener esta especie de curva que me va a indicar todos los valores menores que. Fíjense que va de decreciente a creciente en el menor que. En el caso de mayor que, se va a producir lo contrario. Para el mayor que, en vez de restarle, bueno, voy a tener que ir sumando a cada uno de los límites ese 0,5. Ahora vamos por la ojiva mayor que. Dijimos que en el anterior, cuando hablábamos de mayor que, empezábamos desde 0. Entonces, ahora como estamos hablando de mayor que, vamos a empezar por el valor más alto, que es 178. Por lógica, deberíamos terminar en el valor 0. Bueno, ¿cómo hacemos para ir identificando en cada intervalo ese valor que vamos a marcar el punto? Bueno, procedemos de la misma manera. 178, a 178 le restamos 13. Nos va a quedar 165. Buscamos 165 y marcamos el punto. A 165 ahora le voy a restar 25. Me va a quedar 140. Busco 140, aproximadamente se encuentra aquí. Ahora a 140 le voy a restar 44 y me va a quedar 96. Bien, 96 estaría aproximadamente aquí, entonces marco el otro punto. A 96 ahora yo le voy a restar 29. Bueno, me va a quedar 27. Entonces, busco aproximadamente 27, que sería por aquí, y marco el 27. Ahora el 27 le resto 16 y me va a quedar 11. Entonces ese 11 estaría aproximadamente aquí y como el último valor es 11, resto 11 menos 11 y me queda 0. Fíjense que esa es una forma también, como yo les decía, de corroborar que quede 0 en este caso y en el anterior era 178. De esta manera encontraríamos entonces todos o sea, podemos observar las formas de graficar esos datos o esa distribución de frecuencia de datos agrupados.